las mejores recomendaciones que os puedo hacer de Francia es que todo hombre debería tener, y te recomiendo comprarlas fuertemente. Tienen el encanto, tienen el impacto, son conquistadoras. Voy a decir desde las más frescas, uso diario, hasta las más pesadas, de más de ocasiones especiales. La primera de ellas, que es la más fresca de todas, es una Francia que no ofrece tanta duración, pero una Francia excepcional, que a mí me encanta, que a mi esposa le encanta. Por este precio hay pocas cosas tan buenas en el mundo, desde mi opinión, humilde opinión. Este es un olor cítrico, un poquito verde, un poquito como picante. Esto es Star Walker de Montblanc, es brutal. Esta es una Francia que a mi esposa le encanta. De hecho, ella lo ha comparado, se lo he dado yo a comparar contra muchas otras Francias, incluso mucho más caras que esta, y esta le ha ganado a decenas de Francia. No es una Francia novedosa, o sea, no es una Francia diferente que os podría decir, oye, con esta vaya a marcar la nota diferente, todos van a oler una cosa y tú vas a oler a otra. Con esta no es el caso. Con este vas a oler más o menos genérico, pero un genérico encantador. Siguiente, una Francia que es brutal, de gentleman total, Rosa Service Mode. Si tú te sobreaplicas un poco esta Francia no lo parece, pero es una Francia súper potente, muy presente, que irradia mucho, es muy radiante. Esto es Versace Pour Homme. Es un olor como mineral aterciopelado y en este caso súper vivo y fresco. Tiene una parte como marina también. No demasiado marina, pero tiene una parte marina. Si te pones 10 sprays de esto, vas como una bestia por 4 horas mínimo, pero como una bestia. Y después ya vas más normal. Esto es no la Francia más elegante del mundo, no es muy sofisticada. Es una Francia más para uso diario, más para, sí, fresca de día, pero tiene un encanto masculino. Este típico hombre de camisa blanca que es un ganador. Esto es una Francia de ganador total. Versace Pour Homme. Brutal. Bueno, siguiente. Una de las Francias favoritas del mundo entero para mí, que ya es un poquito menos fresca, pero todavía está dentro del terreno de la fresco. Y aquí tenemos un marino extremo, bastante. Acqua di Gio Profondo. ¿Qué os voy a decir de esta Francia? La he nombrado muchísimas veces. Esta es una Francia definitiva. Esto es un estándar marino para mí. O sea, ya está el Acqua di Gio, que es una Francia extremadamente buena y marina. Esta avanza un poco más en lo marino. Esta es una Francia, esta es la típica Francia que te la echa, pasa y el halo que deja es como... ¿Y ese olor de dónde viene? ¡Wow! Es como rico, masculino, exquisito. O sea, a todo lo que aspiran las típicas Francias marinas, masculinas, frescas, a todo lo que aspiran, desde mi punto de vista, es a esto. Acqua di Gio Profondo. Siguiente. Una de mis Francias favoritas del mundo entero. Lamentablemente es una de las más imitadas del mundo entero también, que es Creed Aventus. Esto tenéis que tenerlo. Tenéis que tenerlo. Y si no tenéis esto, al menos tener una fragancia que sea de este tipo, que hay muchas, porque como digo, hay mucha imitación. Para mí esta es la mejor de todas. Fruta, verde, tiene una parte de salvia, vainilla, fresco, muy cítrico. Esta es una de las Francias que más vídeos le he dedicado en mi canal, hablando solo de esta. Creo que hay 2 o 3 vídeos. O sea que no me voy a extender aquí. Esto es de mis Francias favoritas del mundo entero, para que lo sepáis. Creed Aventus. Siguiente, que es un poquito más pesado. Aquí ya entramos en el terreno de lo medio, digamos. Esto ya no es fresco. Esto ya, digamos, es rango medio. Esta es una Francia que es muy versátil. Esto es Mancera Cedrat Boissé. Admite todo tipo de uso y es súper sexy, llamativa. Fruta, madera, cítrico. No es la típica Francia que se parece a todas las demás, no. Cedrat Boissé, oye. He dedicado también, he hablado bastante de esta. Para mí es una Francia que todo hombre debería tener, porque es una Francia muy destacada y además que por el peso que tiene, vale mucho la pena. Siguiente. Hugo Boss Bottled, versión Infinite. ¿Qué hombre no debe tener Boss Bottled? Es tan bueno que es uno de los olores más populares del mundo y eso lo hace como perder encanto, ¿no? Es un olor muy encantador, pero como es tan usado pierde un poquito de encanto. Y esta es una versión renovada, no súper renovada, pero sí presenta una novedad con respecto al Hugo Boss, que no lo tengo por aquí, normal. Caiga como en ese terreno del hombre confiable de oficina en el que todos quieren el organizado, el ordenado. Para mí es esto.
Este hombre que tiene un proyecto en la vida, ¿no? Y que va de ejecutivo por New York. No necesita hacer tanto ruido, ¿sabéis? Pero con un encanto brutal. Como suelen ser todas las voces también. Bueno, siguiente. A esta fragancia le puse un 10 de 10. Me acuerdo perfectamente la primera vez que lo probé. Estaba con mi esposa, la probé ella, lo probé yo. Y lo encontré como normalito. Normalito, fíjate, mira qué cosa más curiosa. Pero después cuando lo fui conociendo más, cuando me lo compré y lo fui conociendo más, y además se lo olí ahora a otras personas, porque tengo alguna gente cercana que lo utiliza, esto es brutal. Es uno de los mejores olores que he olido en mi vida. Además es una fragancia bastante versátil. Da totalmente para ser ultra elegante, totalmente. Tiene la frescura necesaria para ser más informal, también, aunque no demasiado. Una fragancia especialmente divertida, ¿no? Oye, total, brutal. Os recomiendo ver el vídeo dedicado que tengo a esta para no extenderme aquí. Siguiente. Por supuesto que para mí una fragancia que todo hombre debería tener es mi propia fragancia, Andrés Croxato Man. Que esta es una fragancia que estuve desarrollando durante 1 año y medio. Que para mí aquí está todo el encanto masculino del hombre definitivo. Una fragancia espectacular, que tiene un halo grande y diferente. Una fragancia muy particular, muy especial. Siguiente. Aquí ya entramos, quedan 3. Y entramos en el terreno de lo pesado de fragancias que para mí todo hombre debería tener. Y una de ellas es Bulgari Man in Black, una de las mejores fragancias que he olido en mi vida. Tiene un olor a tabaco especiado, incluso afrutado un poquito, a vainillado, pero vivo a la vez, porque todo eso que dije es como un olor pesado, ¿no? Pero esto es vivo a la vez, tiene como una parte como aguda, ácida un poco. Bueno, es una forma de describirlo. Esto es una fragancia que me han dado muchos cumplidos. O sea, esta fragancia me han dicho: Andrés, ¿qué olor es ese? Incluso han llamado amigos a otros amigos para decir: oye, pero mira, ven a oler ese olor. Eso me ha pasado con esto. O sea, una fragancia muy destacada en eso. Os la recomiendo como mínimo probar. Esto lo podéis encontrar en cualquier perfumería y una cosa realmente destacada. Siguiente. Uno de los mejores cueros que creo que todo hombre debería tener. Todo hombre debería tener una fragancia de cuero, ¿no? Por lo menos en mi opinión. A mí el cuero me encanta. O sea, una nota. De hecho, he hecho ya 2 vídeos con las mejores fragancias de cuero. Bueno, si tuviera que recomendar un cuero sexy, diferente, muy, muy, muy bueno, tengo que recomendaros para todo el mundo que todo hombre debería tener, en mi opinión, Hombre Leather o de Parfum. Podría ser la Le Parfum que salió, pero esta creo que es como más estándar. O sea, si tuviera que elegir una para que todo hombre tenga que tener, tendría que ser esta. Esto es un cuero brutal, diferente para ocasiones especiales, ultra sexy. Tom Ford, Hombre Leather, hizo un video dedicado también a eso. Tengo un par de vídeos, creo. Siguiente. Mi favorita de todas, Parfums de Marly. Que esta es una fragancia la más pesada de todas, la más dulce de todas. Dulce, pesada, con encanto, con presencia, sexy a más no poder, de cumplidos netamente. Para mí, una fragancia que todo hombre debería tener es esta, Parfums de Marly Lighton. Y particularmente esta es una fragancia muy, muy, muy buena, para mi gusto. Pero concretamente no hay muchos imitadores. De hecho, no hay ni un imitador que lo haga parecido. No pasa lo mismo que con Aventus y tal, que son fragancias un poquito más simples. Esta, como tiene cierta profundidad, tiene una complejidad mayor, probablemente por eso no la imitan tanto. Pues no lo sé. Bueno, esta para mí es una fragancia que todo hombre debería tener, porque cumplido, sexy, conquistadora total. Mi fragancia favorita de Parfum de Marly. Señores, para mí 10 fragancias que todo hombre debería tener. Gracias, nos vemos pronto.